Rosa solo conocía el olor del maíz y el vapor de la olla. Sus manos, agrietadas por la cal y el fuego, habían envuelto miles de tamales. Cada tamal que vendía en la esquina no era solo comida, era una promesa, era una hora menos de sueño, una comida que ella no comía, una moneda más para la educación de su hijo, Mateo. Ella construyó un palacio de sacrificios para su único rey, sin saber que años después, él usaría ese mismo palacio para humillarla frente al mundo. Bienvenidos a Cazador de Cuentos, el refugio de las emociones que nos marcan. Si amas las historias que te hacen sentir y te tocan el alma, te pido que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. No olvides regalarnos un like para que esta historia llegue a más personas y, por favor, comenta desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo es vital y aquí te traemos nuevos dramas todos los días. La historia de Rosa comienza en el barrio La Esperanza, un lugar donde la esperanza era lo último que se comía. Rosa era viuda. Su único sol era Mateo. Desde que el niño tuvo uso de razón, ella le prometió algo. Tú no olerás a maíz quemado como yo, mi hijo. Tú olerás a libros, a oficina, a doctor. Mateo era inteligente, sí, pero la inteligencia sin dinero es solo un pájaro con alas rotas, y Rosa se dedicó a hacer el viento bajo esas alas. Se levantaba a las 3 de la mañana. Molía el maíz, preparaba la masa, cocinaba los guisos. El vapor le quemaba la cara en invierno y el calor del comal le tostaba la piel en verano. Doña Rosa, le decía su vecina Elvira, usted se va a matar en vida por ese muchacho. Él ni siquiera la ayuda. Rosa sonreía, limpiándose el sudor con el delantal. Mi Mateo está estudiando, Elvira. Él no puede mancharse las manos de masa. Sus manos son para los bisturís, para salvar vidas. El barrio entero fue testigo. Vieron a Rosa vender tamales bajo aguaceros torrenciales, tiritando de frío, pero sin moverse de su puesto. Vieron a Rosa remendar sus zapatos con cartón para poder comprarle la bata blanca de laboratorio a Mateo. Vieron a Rosa celebrar con lágrimas cuando Mateo, con 18 años, ganó la beca para estudiar medicina en la capital. El día que Mateo se fue, Rosa gastó los ahorros de una semana en prepararle una fiesta de despedida. «Mamá, no tenías qué», dijo él un poco avergonzado de la pobreza de sus vecinos. «Claro que sí, mi doctorcito», lloraba ella, entregándole un rollo de billetes. «Es para tus primeros gastos. No dejes que nadie te humille. Tú vales oro». Mateo la abrazó, un abrazo rápido, casi incómodo. «Te llamaré, mamá, y cuando regrese, te sacaré de este barrio». Esa fue la promesa. Los primeros meses, Mateo llamaba cada domingo. Hablaba de sus clases, de los edificios altos, de lo difícil que era. Rosa pegaba la oreja al teléfono público de la esquina sintiendo orgullo. «Mi hijo, el doctor», presumía. Pero los domingos se convirtieron en miércoles. Los miércoles en una vez al mes. Las llamadas se volvieron cortas, frías. «Estoy ocupado, mamá. Tengo exámenes. Tengo prácticas. La vida aquí es muy rápida». Rosa lo justificaba. «Es el precio del éxito», le decía a Elvira. Pasaron 6 años. 6 años donde Rosa envejeció 10. Sus manos se deformaron un poco por la artritis, pero la olla de tamales seguía hirviendo. Mateo se graduó. Rosa lo supo por una foto borrosa que él subió a una red social. Una foto que Elvira le mostró en su celular. En la foto, Mateo estaba con una mujer rubia, elegante, y unos señores que parecían millonarios. No había rastro del barrio La Esperanza en su sonrisa. Rosa lloró esa noche, no de alegría, sino de una extraña soledad. Un día, la noticia sacudió el barrio. El hospital más lujoso de la ciudad, Clínica Montes Claros, tenía un nuevo director. Un prodigio, el doctor Mateo Hernández, regresaba de la capital con honores. El corazón de Rosa dio un vuelco.
Su hijo había regresado y era director. No la había llamado, pero ella supuso que era por la sorpresa. Está preparando mi casa nueva, pensó ilusionada. Esa mañana, Rosa se levantó más temprano que nunca. No a las 3, sino a las 2. Preparó la mejor masa. Hizo los tamales favoritos de Mateo, los de rajas con queso y los de mole dulce. Los envolvió con esmero en hojas de plátano, como cuando él era niño. Se puso su mejor vestido, uno de flores que tenía guardado por 10 años. Se peinó sus canas y, cargando la pesada olla, tomó 2 autobuses hasta la zona rica de la ciudad. El hospital era un palacio de cristal. Rosa se sintió pequeña, sucia. El olor a cloro y perfume caro reemplazó el olor a maíz. Se acercó al guardia de seguridad, un hombre corpulento que la miró de arriba a abajo. «Señora, no puede vender comida aquí. Está prohibido». Rosa sonrió nerviosamente, apretando la olla caliente. «No vengo a vender, joven. Vengo a ver a mi hijo. Él es el nuevo director, el doctor Mateo Hernández». El guardia soltó una carcajada seca. «¿Usted? ¿La madre del director Hernández? Señora, por favor, retírese. El doctor está en una junta muy importante con los inversionistas. Pero yo solo quiero darle su bienvenida. Le traje sus tamales favoritos», insistió ella, su voz temblando. En ese preciso instante, las puertas de cristal se abrieron. Un grupo de personas con trajes caros salió riendo. Y en medio de ellos, impecable en una bata blanca que costaba más que la casa de Rosa, estaba él, Mateo, más alto, más delgado, con un reloj de oro brillando en su muñeca. A su lado, la mujer rubia de la foto, quien lo tomaba del brazo. «Doctor Hernández, un placer tenerlo al mando», decía un hombre viejo. Mateo sonrió, una sonrisa ensayada, fría. Sus ojos pasaron por encima de Rosa y por un segundo su sonrisa vaciló. Rosa sintió que el corazón se le saldría del pecho. «¡Mateo! ¡Hijo!», gritó ella, dando un paso adelante. La música elegante del lobby se detuvo. Todas las miradas se giraron hacia ella, hacia la mujer pobre, con el vestido de flores desteñido y la olla humeante. Mateo se congeló. La mujer rubia lo miró con confusión. «¿Mateo? ¿Quién es esta señora?». Mateo la miró. Miró sus manos quemadas, su delantal manchado, la olla de tamales que representaba todo lo que él odiaba, todo lo que había pasado 6 años tratando de borrar. Se acercó a ella lentamente, no con el amor de un hijo, sino con la furia de un rey cuyo pasado pobre acababa de invadir su palacio. «Señora», dijo Mateo, y esa palabra fue más fría que el mármol del piso. Su voz era irreconocible. No era la voz de su Mateito, era la voz de un extraño. ¿Qué cree que está haciendo? No puede entrar así. Rosa sintió un frío que le caló los huesos, un frío peor que las madrugadas de invierno. «Hijo, soy yo, mamá. Te traje tamales, tus favoritos». Ella intentó sonreír, levantando la olla. El olor a maíz y mole se esparció, un olor a pobreza, un olor a verdad, en medio del ambiente estéril. Mateo miró la olla con un asco que no pudo disimular. La mujer rubia, que se llamaba Isabela, se tapó la nariz con un pañuelo de seda. «¡Qué olor tan rústico!», murmuró. Mateo dio un paso más. Su rostro era una máscara de furia controlada. «Le pido que se retire, señora. Está interrumpiendo una junta importante. Seguridad», llamó al guardia. «Escorte a esta vendedora fuera del edificio y asegúrese de que no vuelva a molestar». «Mateo, no». La voz de Rosa se quebró. «Soy tu madre, Rosa. ¿No me reconoces?». Él ni siquiera la miró. Se dio la vuelta hacia los inversionistas, quienes lo miraban con una mezcla de lástima y burla. «Disculpen», dijo Mateo, reacomodando su corbata de seda. «Un pequeño inconveniente. Algunos vendedores ambulantes son muy insistentes. No volverá a ocurrir». «¡Soy tu madre!»,
gritó Rosa, mientras el guardia la tomaba bruscamente del brazo. «Mateo, mírame. Estas manos te dieron de comer. Estos tamales pagaron tus libros». La olla cayó al suelo. El estruendo del metal golpeando el mármol fue ensordecedor. Los tamales se desparramaron por el piso impecable, el mole, el queso, las rajas, el sacrificio de Rosa, hecho basura en segundos. Rosa miró los tamales en el suelo y algo dentro de ella se rompió. No era la olla, era su corazón. Mateo la miró, vio los tamales, el vestido viejo y luego la miró a los ojos. Había desprecio. Nunca en su vida, dijo él con la voz baja pero temblando de rabia. Vuelva a decir que es mi madre. Mi madre murió hace mucho tiempo. Usted no es más que una vendedora de tamales. La humillación fue total, fue pública. El guardia la arrastró hacia la salida. Ella no opuso resistencia. Caminaba como una autómata, sus zapatos dejando huellas de mole en el piso blanco. Mientras la sacaban, pudo escuchar la risa de Isabela. «Qué bochornoso, querido. Asegúrate de que limpien eso rápido». Rosa fue arrojada a la acera. Se quedó allí sentada, en la banqueta fría, frente al palacio de cristal que su hijo ahora comandaba. No lloró. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba vacía. El barrio, La Esperanza, recibió a Rosa en silencio esa noche. La vieron bajar del autobús, con la olla abollada y vacía en una mano y el vestido manchado. Elvira la esperaba en la puerta. «¿Qué pasó, Rosa? ¿Lo viste?» Rosa la miró, y por primera vez en su vida, sus ojos no tenían luz. «Mi hijo murió, Elvira. El que regresó es el doctor Hernández, y él no me conoce». Esa noche, la olla de tamales de Rosa no hirvió. Por primera vez en 30 años, el fuego bajo el comal se mantuvo apagado. Rosa se metió en su cama y se cubrió con la cobija raída. Se hizo un ovillo, abrazando la almohada que aún guardaba el olor de Mateo niño. Quería morir. Mientras tanto, en el penthouse más lujoso de la ciudad, Mateo se servía un whisky caro. Isabela, envuelta en seda, masajeaba sus hombros. «Estuviste increíble hoy, mi amor. Manejaste esa situación con tanta autoridad. No sé cómo esa gente del barrio se atreve a molestarte». Mateo bebió de un trago. «Esa gente ya no existe para mí, Isabela. El barrio, La Esperanza, fue un error en mi pasado. Mi vida comenzó cuando te conocí a ti y a tu padre, el dueño de esta clínica. Y así será», dijo ella, besándolo. «Ahora eres uno de nosotros». Pero mientras Mateo cerraba los ojos, no podía quitarse de la mente la imagen de los tamales desparramados en el mármol. El olor del mole, el sonido de la voz rota de su madre, lo ahuyentó con otro trago. Era el precio del éxito. Pasaron 3 meses. Rosa nunca volvió a ser la misma. Siguió vendiendo tamales, pero era una cáscara vacía. La risa se había ido. Vendía por inercia, para pagar la luz, para comer. Había perdido su motor. Elvira intentaba animarla. «Denúncialo, Rosa. Dile a todos lo que hizo». Rosa negaba con la cabeza. «Él ya me mató, Elvira. ¿Qué más puede hacer?» Pero el destino, ese viejo cazador de cuentos, tenía una última carta que jugar. Una mañana, Elvira llegó corriendo al puesto de Rosa, agitando un periódico. «Rosa, Rosa, tienes que ver esto. Es él, es tu hijo». En la portada del periódico local, en la sección de sociales, estaba la foto de Mateo. Sonreía abrazando a Isabela. El titular decía: «El compromiso del año, el brillante doctor Mateo Hernández se casa con Isabela Montesclaros, heredera del imperio hospitalario». Rosa miró la foto. No sintió nada, solo frío. «Qué bien por él», murmuró, volteando un tamal. «No, Rosa, no entiendes», insistió Elvira casi gritando. «Lee la nota. La boda es este sábado y mira lo que dice aquí». Elvira señaló un párrafo en la entrevista. El periodista le preguntaba al doctor Hernández sobre su familia. Mateo respondía con su sonrisa perfecta: «Mis padres fallecieron trágicamente cuando yo era muy joven. Fueron filántropos maravillosos.
Todo lo que soy se lo debo a su memoria y al apoyo de mi nueva familia, los Montesclaros. Rosa leyó la frase. Mis padres fallecieron. La negó. La asesinó de su historia. La había borrado. La ira, una emoción que Rosa rara vez sentía, comenzó a burbujear en su pecho. Era una ira fría, lenta pero poderosa. Me mató, susurró Rosa. Él me mató en su vida. Rosa, ¿qué vas a hacer?, preguntó Elvira, asustada por la mirada de su amiga. Rosa dobló el periódico lentamente, guardó sus tamales, apagó el fuego. Elvira, dijo, con una voz que su amiga no reconoció, una voz dura como el metal de su olla. Averíguame dónde es esa boda. El sábado llegó, brillante y soleado. La iglesia más cara de la ciudad estaba adornada con miles de orquídeas blancas. La alta sociedad estaba allí. Isabela se veía como una princesa de hielo, deslumbrante en su vestido de diseñador. Mateo, en un frac impecable, esperaba en el altar. Su suegro, don Ricardo Montesclaros, le dio una palmada en la espalda. Bienvenido a la familia, hijo. Has demostrado valer tu peso en oro. Mateo sonrió. Lo había logrado. El olor a maíz y pobreza había sido borrado para siempre. La marcha nupcial comenzó a sonar. Las enormes puertas de la iglesia se abrieron. Isabela comenzó a caminar por el pasillo. Pero justo cuando Isabela llegaba a la mitad del pasillo, las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. Esta vez con un golpe seco. El órgano se detuvo abruptamente. Todos los invitados se giraron, molestos por la interrupción. Allí, parada en la entrada contra la luz del sol, estaba Rosa. No llevaba un vestido de gala. Llevaba su delantal limpio de los domingos, el que usaba para ir a misa en el barrio. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás y su rostro mostraba una calma aterradora. En sus manos no llevaba una olla, llevaba el periódico de la entrevista. «Seguridad», siseó Mateo, su rostro volviéndose pálido y luego rojo de furia. «¿Qué demonios hace esa mujer aquí? ¡Sáquenla!». Dos guardias corpulentos se movieron hacia Rosa, pero ella levantó una mano y su voz resonó en el silencio absoluto de la iglesia. Una voz que no era un grito, sino un trueno bajo. «Vine a la boda de mi hijo». Los murmullos estallaron. «Su hijo. Es la vendedora del hospital». ¡Qué escándalo! Isabela se detuvo, mirando a Mateo con puro veneno. «Mateo, ¿qué significa esto? Dijiste que era una mendiga loca». Don Ricardo, el padre de Isabela, frunció el ceño. «Hernández, resuelva esto. Ahora». Mateo caminó furioso por el pasillo hacia Rosa. «Se lo advertí, señora, se lo dije. Me llamo Rosa», dijo ella, su voz sin temblar. «Y tú te llamas Mateo Hernández García. Yo soy García, la madre que usted mató en el periódico». Avanzó por el pasillo y los guardias dudaron, intimidados por su dignidad. Los invitados se apartaban como si ella quemara. «Mateo», dijo ella parándose frente a él. Él era más alto, pero en ese momento ella era una gigante. «Vendí tamales por 30 años. 30 años de quemarme las manos antes del amanecer. ¿Para qué?». «Cállese», siseó él, tratando de agarrarla del brazo. Rosa lo esquivó. «Para que usted pudiera tener sus manos limpias. Manos de doctor. Manos que ahora me dan asco». «Es una mentirosa», gritó Mateo a la multitud. «Es una oportunista. Quiere dinero. Vio mi foto y quiere extorsionarme». «Dinero», repitió Rosa, y soltó una risa seca, dolorosa. «¿Dinero? ¿Tú crees que el dinero paga las noches que pasé en vela rezando por tus exámenes? ¿Crees que el dinero paga la artritis en mis manos? ¿O la vista que perdí cosiendo tus uniformes?». Rosa levantó el periódico. «Dice aquí que sus padres fueron filántropos». «Qué palabra tan elegante». «La única filantropía que yo conocí fue fiarle los tamales a mis vecinos para poder comprar tu primer estetoscopio». Isabela se acercó. «Basta, guardias, sáquenla. Está arruinando mi boda».
Un momento, Isabela, dijo don Ricardo, deteniendo a su hija. Sus ojos de empresario no perdían detalle. Miraba a Mateo, que sudaba frío, y a Rosa, que no retrocedía. Había algo en la historia que no cuadraba. «Dejen que la mujer hable», ordenó don Ricardo. Mateo palideció. Perder a don Ricardo era perderlo todo. «Señor, es un malentendido. Ella está demente». «No estoy demente», dijo Rosa. Se acercó al altar. «Vine a traerle su regalo de bodas, doctor Hernández». Abrió el pequeño bolso que llevaba cruzado. No sacó un arma. Sacó un par de zapatitos de bebé gastados de tela azul y un pequeño cuaderno de dibujo. Los puso sobre el altar junto a los cojines de seda. «Estos», dijo, «fueron tus primeros zapatos. Los remendé 7 veces. Y este», abrió el cuaderno, «es tu primer dibujo. Dibujaste un hospital y a mí a tu lado vendiendo tamales. Dijiste que construirías un hospital para mí». La iglesia estaba en un silencio sepulcral. Varios invitados conmovidos sacaban sus teléfonos y empezaban a grabar. «Te convertiste en doctor, Mateo, pero te perdiste en el camino, humillaste a la mujer que te dio la vida, me echaste del hospital que pagué con mi sudor y luego me mataste en un periódico». Rosa se giró hacia Isabela. «Señorita, usted se casa con un hombre muy exitoso, pero sepa que se casa con una cáscara, un hombre que es capaz de negar a su propia madre por dinero y poder. Es capaz de traicionarla a usted por lo mismo». Las palabras golpearon a Isabela. Vio la cara de pánico de Mateo y la verdad la golpeó. «Mateo», gritó ella, «¿es verdad? Dime que es mentira». Mateo no pudo responder. Estaba atrapado. Miró a su madre, a Isabela, a su suegro, que ahora lo miraba con profundo desprecio. «Yo...» tartamudeó. Rosa no esperó la respuesta. «Mi trabajo aquí terminó. Yo no vine a detener una boda. Vine a recordarle a un hombre quién es». Se giró hacia la multitud. «Disculpen la interrupción. Soy Rosa García, una vendedora de tamales y la madre viva del doctor Mateo Hernández». Dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo, con la cabeza en alto. Nadie la detuvo. Los guardias se hicieron a un lado. Mientras caminaba, los teléfonos la seguían, grabando su salida digna. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un segundo y miró hacia atrás. Mateo estaba de rodillas, no por arrepentimiento, sino por el colapso de su mundo. Isabela había tirado el ramo al suelo y lloraba de rabia. Don Ricardo le hacía una señal a su equipo de seguridad, no para detener a Rosa, sino para rodear a Mateo. «La boda se cancela», gritó don Ricardo. «¿Y usted, Hernández, está despedido? ¿Nadie en mi familia se burla de una madre?» Rosa escuchó el grito y por primera vez en meses una lágrima corrió por su mejilla. Pero no era de tristeza, era de justicia. Salió de la iglesia al sol brillante, dejando atrás el palacio de mentiras que ella misma había construido sin saberlo. El escándalo fue inmediato. Al día siguiente, la foto de Mateo no estaba en la sección de sociales, sino en la portada de los periódicos de escándalos. «El doctor ingrato niega a su madre vendedora de tamales en plena boda». Los videos grabados por los invitados se hicieron virales. La historia de Rosa, la madre sacrificada, y Mateo, el hijo traidor, estaba en boca de todos. La clínica Montes Claros emitió un comunicado despidiendo al doctor Hernández por conducta inmoral y faltas a la ética. Mateo lo perdió todo en menos de 24 horas. El penthouse, el auto de lujo, el compromiso con Isabela y el trabajo de sus sueños. Intentó llamar a Isabela, pero ella no contestó. Fue a la clínica, pero el guardia que una vez había humillado a su madre, ahora le negaba la entrada a él. «Órdenes del señor Montes Claros, doctor. No puede entrar». Desesperado, humillado y ahora sin un centavo, Mateo se encontró en la calle. La única ropa que tenía era el frac de la boda cancelada. Vagó por la ciudad con el traje caro ahora arrugado y sucio. La gente lo reconocía en la calle.
No lo miraban con admiración, sino con desprecio. «Ahí va el doctorcito que negó a su madre», murmuraban. «¡Qué vergüenza!». Trató de buscar trabajo en otros hospitales, pero las puertas se cerraron. El escándalo lo precedía. Nadie quería contratar al doctor ingrato. Los ahorros que tenía se agotaron rápidamente pagando deudas y el alquiler del lujoso apartamento que ya no podía mantener. Tuvo que vender el reloj de oro, luego vendió los trajes caros, luego vendió los zapatos italianos. Terminó en un pequeño cuarto de alquiler en la zona más pobre de la ciudad, irónicamente, no muy lejos del barrio La Esperanza. Pasaron semanas. Mateo, el prodigio de la medicina, ahora lavaba platos en la cocina grasienta de un restaurante barato para poder comer. Sus manos, que él había protegido tanto de la masa de tamal, ahora estaban agrietadas por el jabón industrial y el agua sucia. El hambre y la humillación se convirtieron en sus compañeros constantes. Cada noche, en su cuarto frío, el silencio era roto por los recuerdos. Recordaba la voz de su madre gritando, «¡Soy tu madre!». Recordaba el sonido de la olla al caer. Recordaba el olor a mole. Y por primera vez en su vida, Mateo sintió algo más que ambición. Sintió vergüenza. Una vergüenza profunda, corrosiva, que lo despertaba temblando. Mientras tanto, en el barrio La Esperanza, algo había cambiado. La historia de Rosa en la boda la había convertido en una celebridad local. Los periodistas que habían ido a cubrir el escándalo de Mateo descubrieron a Rosa. Probaron sus tamales. Los tamales que pagaron una carrera de medicina, los llamaron. Un famoso crítico gastronómico, conmovido por la historia, escribió una columna titulada «El sabor de la dignidad, los tamales de Doña Rosa». Fue una explosión. De la noche a la mañana, la esquina de Rosa se llenó. Ya no eran solo los vecinos del barrio, eran coches de lujo, turistas, gente de toda la ciudad. Hacían fila por horas para probar los tamales de Mamá Rosa. Querían probar la comida, sí, pero también querían ver a la mujer que había enfrentado al hijo ingrato con tanta dignidad. Elvira, viendo la oportunidad, ayudó a Rosa. «Rosa, necesitas ayuda. Esto es una locura». Contrataron a otras viudas del barrio. Abrieron un pequeño local que rápidamente se quedó pequeño. Los pedidos llegaban por cientos. Un empresario, conmovido por la historia viral, le ofreció a Rosa un trato increíble, financiarle un verdadero restaurante. Tamales de Mamá Rosa, se llamó. Se inauguró a los 6 meses del escándalo de la boda. Era un lugar hermoso, rústico pero elegante, decorado con fotos de Rosa y del barrio. En la pared principal, enmarcado, no había un título universitario. Estaba el periódico con la entrevista donde Mateo la había negado. Era un recordatorio, no de la humillación, sino de la verdad. Rosa ya no era la vendedora temblorosa, era una empresaria. Daba empleo a docenas de personas de su barrio, pero el éxito no la cambió. Seguía levantándose temprano, aunque ahora solo supervisaba. Su tristeza se había transformado en una fuerza tranquila. Había perdonado a Mateo en su corazón, pero no para que él volviera, sino para que ella pudiera vivir en paz. Un día, Mateo, que ahora barría calles como parte de un programa de empleo temporal de la ciudad, vio un autobús pasar. En el costado del autobús había un anuncio gigante. Era el rostro de su madre. Sonreía sosteniendo un tamal humeante. Tamales de Mamá Rosa, el verdadero sabor del hogar. Mateo se apoyó en su escoba, su estómago rugiendo de hambre. El restaurante estaba en la zona rica, cerca de la clínica donde él había sido director. La ironía era brutal. Él había intentado borrar su pasado pobre y ahora su pasado pobre era la marca más famosa de la ciudad. Mientras él barría la basura de otros, ella construía un imperio basado en la comida que él había despreciado. La culpa lo estaba consumiendo. No era solo la pérdida del dinero, era el recuerdo de sus ojos.
la forma en que ella lo miró en la iglesia, la dignidad. Se dio cuenta de que él nunca había sido un filántropo. Ella sí. Ella había dado todo por nada. Él había exigido todo a cambio de nada. Ese día, mientras barría frente a la clínica Montes Claros, vio algo que lo heló. Una ambulancia llegó a toda prisa. De ella bajaron a un hombre en una camilla. Era don Ricardo Montes Claros, su ex-suegro. Parecía grave, y a su lado, pálida pero serena, estaba Isabela. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Él, el barrendero sucio; ella, la heredera asustada. Isabela lo miró con odio puro y entró corriendo al hospital. Mateo sintió un escalofrío. Algo grave estaba pasando en el imperio que casi había sido suyo. Siguió barriendo, pero su mente de doctor comenzó a trabajar. ¿Qué le habría pasado a don Ricardo? Era un hombre relativamente sano. A la mañana siguiente, los periódicos tenían un nuevo escándalo. Crisis en Montes Claros. Don Ricardo sufre un derrame cerebral masivo. Los médicos dan pocas esperanzas. Mateo leyó la nota con avidez. El artículo detallaba que los mejores neurocirujanos de la ciudad estaban reunidos, pero el caso era inoperable. Decían que solo había un especialista en el país capaz de intentar la cirugía experimental que podría salvarlo. Un doctor de apellido extranjero, pero que estaba fuera del país. Mateo releyó el diagnóstico. El tipo de derrame, la ubicación. Sus manos, las manos que ahora barrían calles, comenzaron a picar. Él conocía esa cirugía. Él no solo la conocía. Él había sido pionero en esa técnica durante sus prácticas en la capital. La había realizado 3 veces con éxito. Era su especialidad. Nadie en esta ciudad, ni siquiera los jefes de neurocirugía de Montes Claros, sabía hacerla. Él era el único. Se quedó parado, con la escoba en la mano, en medio de la calle. El hombre que lo había despedido, el padre de la mujer que lo despreciaba, el hombre que le había quitado todo, ahora necesitaba la única habilidad que nadie le podía quitar, la habilidad que su madre había pagado con tamales. El destino le estaba ofreciendo la venganza perfecta. Podía quedarse callado. Podía ver cómo el imperio Montes Claros se desmoronaba sin su líder. Podía ver a Isabela suplicar, tal como él había suplicado. Sería justicia poética. O podía hacer algo más. Podía usar las manos que su madre santificó con su sacrificio. Se miró las manos, sucias de la calle pero firmes. Tomó una decisión. Tiró la escoba al suelo y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. No corría por la ambición, ni por el dinero. Corría porque, por primera vez, sabía lo que tenía que hacer. Irrumpió en el lobby de la clínica Montes Claros. Estaba sucio, sudoroso, con el uniforme naranja fosforescente de barrendero. El mismo lobby donde meses antes había humillado a su madre. El guardia de seguridad, el mismo hombre que había echado a Rosa, lo reconoció al instante y se abalanzó sobre él. «Usted no puede estar aquí. Largo, barrendero. Ya causó suficientes problemas». «¡Suélteme!», gritó Mateo, luchando. «Necesito ver a Isabela Montes Claros. Ahora. Es sobre su padre. El señor Montes Claros no está para visitas, y menos de usted», dijo el guardia, tratando de inmovilizarlo. «Escúcheme, imbécil», rugió Mateo, y la voz del director Hernández, la voz de autoridad, regresó. «No vengo a pedir, vengo a salvarle la vida. Sé la técnica para operarlo. Soy el único en esta ciudad que puede hacerlo». La conmoción atrajo a varios médicos y enfermeras. Reconocieron al doctor ingrato. Las miradas eran de desprecio y burla. ¿Escucharon eso? El barrendero viene a operar. ¡Qué bajo ha caído! En ese momento Isabela salió del ascensor, sus ojos rojos de tanto llorar. Vio a Mateo en el suelo, luchando con el guardia. La rabia pura reemplazó su dolor. «¡Tú!
gritó su voz resonando. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Vienes a burlarte, vienes a disfrutar tu venganza. ¡Sáquenlo! ¡Llamen a la policía! Mateo se zafó del guardia y se puso de pie, enfrentándola. Estaba sucio, pero sus ojos brillaban con una intensidad que ella nunca había visto. No vengo por venganza, Isabela, vengo por su padre. Leí el diagnóstico en el periódico. Ese derrame, esa localización, es mi especialidad. La técnica de revascularización transcraneal, yo la perfeccioné en la capital. Ninguno de sus neurocirujanos sabe hacerla. El jefe de neurocirugía, el doctor Alarcón, un hombre mayor que siempre había envidiado a Mateo, se acercó. Hernández, qué insolencia. Está delirando. El caso es inoperable. Estamos esperando estabilizarlo para un traslado aéreo a Houston, pero no sobrevivirá. Houston no tiene al especialista que yo tuve, replicó Mateo. El doctor Petrovic me entrenó. ¿Saben lo que es la anastomosis microquirúrgica en la arteria cerebral media distal? Ustedes no. Ustedes quieren usar el método antiguo. Lo van a matar si lo tocan. El doctor Alarcón se quedó pálido. Mateo estaba usando terminología tan específica, tan avanzada, que era imposible que estuviera mintiendo. Los otros médicos presentes lo sabían. Isabela, dijo Mateo, su voz ahora más suave pero urgente. Odia todo lo que quieras. Tienes razón. Merezco tu odio. Merezco estar barriendo calles, pero tu padre no merece morir por mi culpa o por el orgullo del doctor Alarcón. ¡Es un truco!, gritó Isabela, pero sus ojos delataban su duda. Quiere volver, quiere el dinero. No quiero nada, exclamó Mateo. No quiero el trabajo, no quiero el dinero, ni siquiera quiero su perdón. Solo quiero las manos de mi madre, las manos que pagaron por esta habilidad. Dejen de ser inútiles. En ese preciso instante, un monitor en la estación de enfermería comenzó a sonar con una alarma crítica. Una enfermera gritó: «Doctor Alarcón, el señor Montesclaros está entrando en paro, está fibrilando». El pánico se apoderó de todos. «¡Se nos va!», gritó Alarcón, corriendo hacia cuidados intensivos. Isabela se quedó paralizada. Era el final. Su padre moría. Mateo la agarró por los hombros. «Isabela, no hay tiempo. Es ahora o nunca. La decisión es tuya. Puedo salvarlo. Lo juro por la vida de mi madre». Isabela lo miró. Vio al hombre que la había engañado, al que había humillado a una anciana. Pero también vio la verdad en sus ojos. Una verdad desesperada. Vio al único cirujano que podía salvar a su padre. «¡Síguelo!», le gritó Isabela al guardia. «Llévenlo a un quirófano, preparen todo. Si miente, lo haré arrestar yo misma». El hospital entró en modo de emergencia. Las enfermeras, que minutos antes se burlaban, ahora corrían junto a Mateo, quitándole el uniforme sucio de barrendero mientras lo empujaban hacia el área quirúrgica. «Necesito un equipo ahora», ladraba Mateo mientras se dirigía a los lavabos. «Alarcón, usted me asiste. Quiero las mejores suturas de microcirugía que tengan. Y preparen el microscopio 6. Muévanse». El doctor Alarcón, humillado pero aterrorizado por la condición de don Ricardo, asintió. «Hagan lo que dice». Mateo se lavó las manos. Se frotó la mugre de la calle, la grasa de la cocina, la culpa de meses. Se lavó hasta que la piel estuvo roja, viva. Esas manos, las manos que su madre había protegido de la masa de tamal, estaban a punto de hacer lo que nacieron para hacer. Se puso la bata estéril, se calzó los guantes, se puso el cubrebocas. Y cuando levantó la vista, sus ojos ya no eran los del hijo ingrato ni los del barrendero humillado. Eran los ojos del doctor Hernández. Entró al quirófano. Don Ricardo estaba en la mesa, su vida pendiendo de un hilo. Isabela miraba desde la galería de observación, su rostro pegado al cristal, rezando. «Bisturí», dijo Mateo. Comenzó la cirugía más difícil de su vida. No era solo una cirugía cerebral, era su única oportunidad de redención.
Trabajó por horas, 7, 8, 9 horas. Sus manos se movían con una precisión que los otros médicos observaban con asombro. Era un artista, un maestro. Cada sutura, más fina que un cabello humano, era colocada perfectamente. El doctor Alarcón solo podía sudar y pasarle los instrumentos. Finalmente, después de 12 horas sin descanso, Mateo dio un paso atrás. Había hecho la anastomosis. La sangre volvía a fluir correctamente en el cerebro de don Ricardo. «Cierren», dijo Mateo exhausto. «Está estable». Salió del quirófano quitándose la mascarilla. El sudor le bañaba el rostro. Cayó de rodillas en el pasillo, sus manos temblando por el esfuerzo sobrehumano. Isabela bajó corriendo. Se detuvo frente a él. Él levantó la mirada, demasiado cansado para sentir orgullo. «Está vivo», dijo Mateo. «Se recuperará. Tendrá secuelas, pero vivirá». Isabela lo miró. Las lágrimas corrían por su rostro. Y entonces, la orgullosa heredera de Montesclaros hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente al barrendero sucio y le tomó las manos. «Gracias», susurró. «Salvaste a mi padre». Mateo no respondió. Solo asintió exhausto. Los enfermeros lo ayudaron a levantarse y lo llevaron a una sala de descanso. Se durmió en una camilla, vestido aún con el uniforme quirúrgico antes de que su cabeza tocara la almohada. Durmió por 20 horas seguidas. Cuando despertó, el sol volvía a ponerse. Se sentía desorientado. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, que seguía siendo el barrendero, pero sobre la silla al lado de la camilla había un traje limpio, no uno caro de diseñador, sino uno sencillo, de médico residente, y una nota. La abrió. Era de Isabela. «Gracias, no es suficiente. Mi padre despertó. Preguntó quién lo operó. Le conté todo. Dijo que quiere verte cuando estés listo. Tu puesto como director de neurocirugía está esperándote. El hospital te necesita». Mateo leyó la nota. El puesto, el dinero, el prestigio, todo volvía a él. Hacía 6 meses habría matado por esa nota. Habría vendido su alma. Y lo hizo. Pero ahora, sosteniendo el papel, no sentía alegría, ni orgullo. Sentía nada. El hueco en su pecho seguía allí. Se vistió con el uniforme de médico. Se miró en el espejo. El doctor Hernández había vuelto. Pero era un disfraz. Salió de la habitación. En el pasillo, el doctor Alarcón lo esperaba. El hombre que lo había humillado. «Doctor Hernández», dijo Alarcón inclinando la cabeza. Su cirugía fue magistral. Un honor haberlo asistido. Las enfermeras que se habían burlado de él ahora bajaban la mirada y le sonreían con admiración. «Bienvenido de vuelta, doctor». Él era un héroe. El héroe que había salvado al dueño del hospital. Pero él se sentía como un fraude. Caminó por los pasillos de mármol, el mismo lugar donde la olla de tamales se había roto. El piso estaba impecable. No había rastro del mole, ni de la humillación, como si nunca hubiera pasado. Llegó a la suite presidencial. Don Ricardo estaba despierto, pálido, pero sus ojos eran agudos. Isabela estaba a su lado. «Hernández», dijo don Ricardo, su voz débil pero firme. «Acérquese». Mateo se acercó. «Me salvó la vida. Sabía que era brillante, pero también un idiota arrogante. Parece que la vida le quitó lo idiota, o al menos eso espero». «Señor Montesclaros», empezó Mateo. «No», lo interrumpió Ricardo. «Mi oferta es seria. El puesto es suyo, con el doble de sueldo anterior, y mi bendición para que reconsidere su relación con Isabela si ella así lo desea». Isabela miró a Mateo. Había admiración en sus ojos. El odio se había transformado en algo más complejo. «Mateo», dijo ella, «lo que hiciste fue noble. Quizás nos equivocamos». Lo tenía todo. Otra vez, la venganza perfecta contra su madre. Podía volver a ser el rey, pero esta vez un rey que se había ganado el trono no solo con su inteligencia, sino con una hazaña heroica.
Podía volver al penthouse, casarse con Isabela, y esta vez nadie se atrevería a mencionar a la vendedora de tamales. Miró a Isabela, al hombre rico en la cama, al lujo de la habitación, y luego vio sus propias manos, las manos que habían operado, las manos que su madre había pagado, y supo lo que tenía que hacer. «No», dijo Mateo. Isabela y Ricardo lo miraron atónitos. «¿No?», repitió Ricardo. «¿Rechaza mi oferta? ¿Está loco?» «Probablemente», dijo Mateo, y una extraña calma lo invadió. «Acepto mi trabajo de vuelta, señor, pero no como director, y no por el doble de sueldo, y definitivamente no acepto su bendición, Isabela». Se giró hacia la heredera. «Lo que hubo entre nosotros estaba basado en la mentira, en mi ambición. Usted merece algo mejor que eso». Se volvió a don Ricardo. «Quiero trabajar aquí, sí, pero quiero empezar desde abajo, como residente, con el sueldo de un residente. Y quiero que el 20% de mi sueldo se destine automáticamente a un fondo para cirugías gratuitas para gente del barrio La Esperanza». Don Ricardo lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Hernández, eso es admirable, pero estúpido. Eres el mejor neurocirujano del país. No puedo tenerte de residente». «Entonces no me tenga», dijo Mateo encogiéndose de hombros. «Pero es mi única condición. Necesito aprender a ser médico otra vez, no un empresario». Mateo no esperó respuesta. Salió de la habitación, dejando a padre e hija en completo shock. Caminó por el hospital, pero no se dirigió al penthouse que le habían ofrecido. Se dirigió a la salida. Tomó el autobús, el mismo que lo había llevado de vuelta al barrio cuando lo perdió todo. Mientras tanto, en Tamales de Mamá Rosa, el restaurante estaba lleno. Rosa estaba en la cocina, supervisando, cuando Elvira entró corriendo, más emocionada que el día del periódico. «Rosa, no lo vas a creer. Enciende la televisión, rápido». «¿Qué pasa, Elvira? ¿Otro escándalo?» «Es Mateo, pero no es un escándalo. Es un milagro». Encendieron la pequeña televisión de la cocina. El noticiero del mediodía estaba en vivo desde la clínica Montes Claros. Una reportera hablaba emocionada. Una historia increíble de redención. El doctor Mateo Hernández, quien hace meses fue despedido en un escándalo infame, ha regresado como un héroe. Ayer, en una cirugía maratónica de 12 horas, el doctor Hernández salvó la vida del magnate Ricardo Montes Claros, realizando una técnica que nadie más en el país domina. La cámara enfocó a Isabela, quien daba una declaración. El doctor Hernández demostró un coraje y una habilidad sin precedentes. Le ofrecimos la dirección del hospital, pero él la rechazó. Ha decidido trabajar como residente, donando parte de su sueldo a la caridad. Es un verdadero héroe. Rosa escuchó la noticia. Su hijo, un héroe, había salvado a la familia que lo había humillado y había rechazado el dinero. Las otras cocineras del barrio miraron a Rosa, esperando su reacción. Esperaban lágrimas de orgullo, gritos de alegría. Rosa se quedó quieta, mirando la pantalla. Su rostro no mostraba alegría, mostraba una profunda confusión. «Lo hizo», susurró. «Usó sus manos para el bien». Apagó la televisión. «Vuelvan al trabajo», dijo calmadamente. «Los tamales de mole se están pegando». Elvira la miró, incrédula. «Rosa, ¿no estás feliz? Es tu hijo, es un héroe. Rechazó el dinero, está arrepentido». Rosa la miró, y sus ojos se llenaron de una tristeza que Elvira no entendía. Salvó al hombre rico, Elvira. Rechazó el dinero del hombre rico. ¿Pero dónde está? ¿Por qué no vino a verme? ¿Por qué no me pidió perdón a mí? Rosa volvió a la masa. Ser un héroe para el mundo es fácil, Elvira. Lo difícil es ser un hijo. Mateo comenzó su nueva vida en el fondo de la cadena alimenticia del hospital. Sus antiguos colegas, ahora sus superiores, no sabían cómo tratarlo. Algunos lo miraban con admiración, otros
como Alarcón, con una desconfianza evidente, esperando que su humildad fuera solo otra actuación. Pero Mateo no actuaba. Se dedicaba a su trabajo con una intensidad silenciosa. Pedía los turnos de noche, los que nadie quería. Se ofrecía voluntario para las tareas más ingratas: limpiar heridas infectadas de pacientes sin hogar, suturar borrachos en la sala de emergencias, consolar a familias en los pasillos fríos. Era el primer residente en llegar y el último en irse. Vivía en un apartamento minúsculo, apenas más grande que el cuarto donde creció. Su sueldo de residente, después de la donación automática al barrio, apenas le alcanzaba para el alquiler y la comida más básica. Comía arroz blanco y frijoles, y el sabor soso le recordaba el sacrificio. Cada peso que gastaba lo sentía. Se estaba obligando a vivir en carne propia el precio de cada cosa. Pero la penitencia no le traía paz. El hueco en su pecho seguía allí. La imagen de los tamales en el mármol lo despertaba por las noches. La cirugía de don Ricardo lo había hecho un héroe para la ciudad, pero él sabía la verdad. Había sido un acto de habilidad, no de redención. La redención estaba al otro lado de la ciudad, envuelta en hojas de plátano. Una noche, después de un turno de 36 horas, sus pies lo llevaron solos. Tomó 3 autobuses, como había hecho su madre. Se paró frente al restaurante Tamales de Mamá Rosa. El lugar brillaba, estaba lleno, incluso a las 10 de la noche. Un letrero de neón, irónico y doloroso, mostraba una caricatura de su madre sonriendo. Se quedó al otro lado de la calle, en la oscuridad, incapaz de cruzar. Vio a su madre a través del cristal. No estaba sonriendo como en el letrero. Estaba de pie, con su delantal impecable, dando órdenes con una autoridad tranquila. Se veía más fuerte, más alta, más completa sin él. Vio cómo, al cerrar el restaurante, su madre sacaba una caja de tamales calientes y se la entregaba a un grupo de niños de la calle que esperaban pacientemente en la esquina. Ella no los humilló, se arrodilló, les tocó la cara, les dio una bendición. Era la filántropa que él había fingido ser. Mateo se escondió detrás de un poste y por primera vez desde la boda lloró. No lloró por el dinero perdido, lloró porque se dio cuenta de que no sabía cómo pedir perdón. ¿Cómo se perdona lo imperdonable? ¿Cómo se repara un corazón que él mismo había hecho pedazos? Se dio la vuelta y regresó al hospital. Al día siguiente, Elvira llegó al restaurante agitando el periódico. «Rosa, mira, otra vez tu hijo». Rosa ni siquiera levantó la vista de la contabilidad. «Elvira, por favor, no más noticias de ese hombre. No es mi hijo. Es el doctor Hernández. Pero tienes que leer esto», insistió Elvira. «No es sobre la cirugía, es una entrevista con él. Le preguntaron por ti». El corazón de Rosa dio un vuelco, uno que odió. «¿Qué dijo?», preguntó, fingiendo indiferencia. Elvira leyó. Cuando le preguntamos al doctor Hernández sobre su inspiración, él solo dijo: «No soy un héroe. El único héroe que conozco es una mujer que vendía tamales, que convirtió el maíz y el agua en el milagro de mi educación. Yo solo soy el resultado de su sacrificio y pasará el resto de mi vida intentando ser digno de sus manos quemadas». Rosa se quedó helada. Manos quemadas. Él recordaba. «Palabras», dijo hospital. Mateo seguía su rutina. Turno tras turno se sumergía en el trabajo para no pensar, pero las palabras de su madre, las que imaginaba, resonaban más fuerte que cualquier monitor de hospital. «Las palabras son fáciles, Elvira, son baratas». Él lo sabía. Su entrevista había sido un gesto público, pero no un acto de contrición. Era hablarle al mundo, no a ella. El verdadero perdón no se pedía en un periódico, se pedía en la esquina donde se vendieron los tamales. Pero el miedo lo paralizaba, el miedo a esa mirada, la mirada de la iglesia, la mirada que lo había desnudado y encontrado hueco. El destino, sin embargo, no había terminado de tejer su historia. Una tarde,
La ambulancia trajo a un niño de 8 años. Fiebre alta, convulsiones. Mateo lo reconoció al instante. Era Miguelito, el nieto de Elvira, su vecina, el niño que a veces jugaba en la tierra mientras él estudiaba. «¡Doctor Mateo!», gritó Elvira, que venía en la ambulancia con el rostro bañado en lágrimas. «¡Ayúdeme! ¡Es mi niño! ¡No deja de temblar!». Mateo sintió un golpe en el estómago. «Elvira, tranquila, soy yo». «¿Qué pasó?». Lo llevaron a trauma. El diagnóstico fue rápido y brutal. Una meningitis bacteriana que había evolucionado. El niño tenía un absceso cerebral. Necesitaba cirugía de drenaje de emergencia. «Preparen el quirófano», ordenó Mateo. El doctor Alarcón, que ahora era su supervisor, revisó el expediente. «Un momento, Hernández. El paciente no tiene seguro. Y el fondo de la esperanza que usted creó apenas tiene fondos para consultas, no para una neurocirugía de esta magnitud. Son cientos de miles de pesos en equipo y estadía». «No me importa», replicó Mateo. «Es una emergencia. El niño morirá en horas». «Y el hospital no es una caridad, doctor», dijo Alarcón fríamente. «Usted mismo lo dijo, quiere seguir las reglas. Las reglas dicen, sin pago no hay cirugía de especialidad. Podemos darle tratamiento paliativo». «Eso es asesinarlo», rugió Mateo. «Yo haré la cirugía gratis, no cobraré mis honorarios». «Sus honorarios son lo de menos», se burló Alarcón. «¿Quién paga las suturas de microcirugía, el quirófano, los antibióticos de última generación? Usted con su sueldo de residente». Mateo se quedó helado. Tenía razón. Sus manos estaban listas, pero atadas por el dinero. Exactamente el mundo que él había elegido. Vio a Elvira llorando desconsolada en el pasillo. Vio la cara de Miguelito, pálida y febril, y supo que solo había una persona en la ciudad que podía entender el valor de la vida de un niño del barrio. Solo había una persona que tenía el poder de salvarlo: su madre. Dejó el hospital corriendo, todavía en su bata de residente. No tomó el autobús. Corrió las 50 cuadras. Corrió por las calles ricas, cruzó la avenida y se adentró en las calles sin pavimentar de La Esperanza. No se detuvo hasta llegar al restaurante. Tamales de Mamá Rosa estaba en su hora pico, lleno de comensales, música, ruido. La puerta se abrió y Mateo entró. El restaurante se silenció. La música pareció detenerse. Todos los clientes, muchos del barrio, muchos que lo habían visto crecer, se giraron. Vieron al doctor héroe, al hijo ingrato, parado en la entrada, sudando, jadeando, con la bata manchada de hospital. Rosa estaba detrás de la caja registradora, contando billetes. Cuando lo vio, sus manos se detuvieron. Su rostro se convirtió en una máscara de hielo. «Seguridad», dijo ella calmadamente, sin levantar la voz. Pero Mateo no esperó. Caminó directamente hacia ella. Los meseros se apartaron. Los clientes grababan con sus teléfonos. Esta era la segunda parte del drama. Mateo se detuvo frente al mostrador, frente a su madre, y ante la mirada atónita de todo el restaurante, se arrodilló. Puso las rodillas en el suelo de baldosas que ella había pagado con tamales. «Mateo, levántate», dijo ella, su voz temblando de una furia contenida. «Estás dando un espectáculo». «No me levantaré», dijo él, y su voz no era la del doctor, era la de Mateíto, pero rota. «No vine a pedirte perdón, mamá, no tengo derecho». «Entonces, ¿a qué vienes?», dijo ella. «Vengo a suplicar». El silencio era total. «Es Miguelito, el nieto de Elvira, está en el hospital. Tiene un absceso en el cerebro. Morirá esta noche si no lo opero». Rosa cerró los ojos por un instante. «¿Y por qué no lo operas, doctor héroe?». «Porque el hospital no lo permite», dijo él, tragando su orgullo. «No tienen seguro, el hospital no pagará los costos, y yo no tengo dinero. Soy un residente». Miró a los ojos a su madre. «Tú eres la única persona que puede salvarlo. Tamales de Mamá Rosa es la única que puede patrocinar esta cirugía. Por favor, mamá, no por mí,
Por Elvira, por un niño del barrio. Rosa lo miró arrodillado. El hombre que la había echado de su palacio de cristal ahora estaba arrodillado en el palacio de maíz de ella, pidiendo limosna. Era la venganza perfecta. Podía hacer lo que él hizo. Podía decirle no. Podía decirle seguridad, sáquenlo. Podía humillarlo como él la humilló. Por favor, Rosa, suplicó Elvira, que había llegado corriendo detrás de él. Es mi nieto, no dejes que muera por este orgullo. Rosa miró a su amiga llorando y luego miró al hombre arrodillado en su piso. Su hijo. Te daré el dinero, dijo Rosa. Mateo sintió una ola de alivio que casi lo tumba. Gracias, mamá, gracias. Yo te lo pagaré, yo... Cállate, lo interrumpió ella, con una voz cortante como el hielo. No has entendido nada. Rosa salió de detrás del mostrador. Se paró frente a él. El dinero no es para ti, es para Elvira, y no será un patrocinio, será un préstamo. Y tú, lo señaló, tú serás la garantía. ¿Qué? Preguntó Mateo confundido. Pagarás cada centavo que el hospital cobre. Pero como no tienes dinero, me pagarás con lo único que tienes que vale algo para mí. Me pagarás con tus manos. Mamá, no entiendo. Entenderás, dijo ella. Salva al niño. Haz tu milagro de doctor. Pero después de tu turno, cada noche, vendrás aquí. Y por cada peso que yo pague, tú lavarás una olla, molerás el maíz, limpiarás los baños, trabajarás aquí, en mi cocina, hasta que la última moneda de esta deuda esté pagada. Trabajarás con las manos que tanto despreciaste. Mateo la miró. No era perdón, era justicia. Era penitencia, era exactamente lo que merecía. Sí, mamá, dijo él sin dudar. Lo haré. Ahora levántate, dijo ella fríamente, mientras sacaba su chequera. Estás ensuciando el piso de mis clientes. Rosa firmó el cheque con una mano firme. Era una suma astronómica suficiente para comprar un coche de lujo. Se lo entregó a Elvira, no a Mateo. Págale al hospital, que te den un recibo. Rosa. Dios te lo pague, amiga, lloraba Elvira. Que lo pague él, dijo Rosa mirando a Mateo, que seguía en el suelo. Ve, salva a tu vecino. Mateo se levantó. Sus piernas temblaban. Asintió, sin atreverse a decir gracias de nuevo. Corrió fuera del restaurante con el cheque de su madre en el bolsillo de la bata, sintiendo el peso de cada centavo. La cirugía de Miguelito fue tensa. El absceso era más grande de lo que mostraban las tomografías. El doctor Alarcón observaba desde la galería, esta vez no con envidia, sino con una curiosidad morbosa, esperando que el héroe fallara bajo presión. Pero las manos de Mateo no fallaron. Estaban guiadas por algo más que habilidad. Estaban guiadas por la desesperación de la penitencia. Después de 6 horas, el absceso estaba drenado. El niño estaba estable. Elvira se desmayó de alivio en el pasillo cuando Mateo salió y le dijo: «Se pondrá bien, despertará en unas horas». Eran las 3 de la mañana. Su turno oficial había terminado hacía 8 horas. Había estado despierto por casi 40. Su cuerpo le suplicaba dormir, pero su deuda acababa de comenzar. Se quitó la bata quirúrgica, se lavó la cara con agua fría en el baño de residentes y salió del hospital. Las calles estaban oscuras y vacías. Caminó como un fantasma de regreso al restaurante. Las luces principales de tamales de Mamá Rosa estaban apagadas, pero las luces de la cocina en la parte trasera seguían encendidas. Entró por la puerta de servicio. El olor a maíz, grasa y cloro lo golpeó. La cocina, que antes brillaba para los clientes, era un campo de batalla. Ollas gigantescas, del tamaño de neumáticos, estaban apiladas, cubiertas de una costra de mole y masa quemada. El suelo estaba pegajoso. Las cocineras, las vecinas que lo habían visto crecer, estaban limpiando, exhaustas. Cuando lo vieron entrar, se hizo el silencio. Rosa estaba sentada en un banco, con un libro de contabilidad.
Ni siquiera levantó la vista. «Llegas tarde», dijo fríamente. «El turno de limpieza empieza a las 2. El niño...» «La cirugía se complicó», dijo él en voz baja. «Esa es tu excusa de hoy», dijo ella. «Aquí, tus excusas de doctor no pagan las cuentas. ¿Ves esas ollas? Tienen que estar limpias como un espejo para las 4 de la mañana, cuando llegue el turno de la masa. Y el baño de empleados está tapado. Empieza por ahí». Una de las cocineras, doña Filomena, que solía pellizcarle las mejillas de niño, lo miró con lástima. «Doña Rosa, por favor, es el doctor. Deje que yo...» «Silencio, Filomena», ordenó Rosa. «El doctor Hernández es un cliente. Pero este», señaló a Mateo, «es mi nuevo lavaplatos y está perdiendo el tiempo». Mateo no dijo nada. Encontró el armario de limpieza. Sacó el destapacaños y los guantes de hule gruesos. Sus manos, las manos que horas antes habían salvado un cerebro con suturas más finas que un cabello, se hundieron en la suciedad del baño de empleados. Le tomó media hora. Cuando salió, sudando, Rosa señaló la pila de ollas. «Ahora a la cocina». Se arremangó las mangas de su uniforme de residente. El agua estaba hirviendo. El jabón era sosa cáustica pura. Metió las manos. El dolor fue inmediato. La grasa quemada no cedía. Tuvo que usar espátulas de metal, fibras de acero. Sus uñas se llenaron de cochambre. Sus nudillos se rasparon contra el metal. Doña Filomena intentó pasarle un tamal. «Debe tener hambre, doctorcito». Mateo negó con la cabeza, demasiado exhausto y avergonzado para hablar. «No puede comer, está en su turno», dijo Rosa sin mirarlo. Por 2 horas, Mateo fregó. Sus hombros gritaban de dolor. Sus manos, su activo más preciado, se sentían hinchadas y torpes. El hombre que leía resonancias magnéticas como poesía, ahora luchaba contra el mole pegado. A las 5 de la mañana, la última olla brillaba. Estaba temblando de agotamiento. Cayó sentado en el suelo mojado. Las otras cocineras habían terminado y se iban, mirándolo con una mezcla de respeto y lástima. «Ya vete», dijo Rosa, cerrando su libro de contabilidad. Mateo se levantó con dificultad. «Vendré mañana después de mi turno». «No», dijo ella. «Vendrás mañana antes de tu turno. La limpieza de madrugada es para los principiantes. Mañana te toca moler el maíz. El molino se enciende a las 4 de la mañana. Si llegas a las 4:01, le cobraré intereses a Elvira». Mateo asintió. Salió por la puerta trasera justo cuando salía el sol. Caminó a su apartamento. El uniforme de residente olía a cloro y a grasa de cerdo. Se miró las manos en la luz del amanecer. Estaban rojas, despellejadas, con pequeños cortes. Se acostó en su cama y se durmió al instante. No soñó con cirugías, soñó con ollas gigantes que nunca podía terminar de limpiar. La rutina se estableció. Era brutal. Terminaba su turno de 12 horas en el hospital, donde era el doctor héroe, admirado y respetado. Corría a su apartamento, dormía 3 horas y se despertaba a las 3 de la mañana para correr al restaurante. A las 4 en punto comenzaba su segundo trabajo. Era el infierno. Si no era el molino de maíz que le hacía vibrar los huesos, era cargar sacos de 50 kilos de harina. Si no era eso, era picar toneladas de chiles, con el vapor haciéndolo llorar hasta que sus ojos se hinchaban. Y siempre, siempre, las ollas. Rosa nunca le habló, solo le daba órdenes. «El piso no está limpio. Esa masa está muy seca. Huele a basura, saca las bolsas». Él era su empleado fantasma. El resto del personal aprendió a no hablarle. Era el penitente. Sus colegas en el hospital comenzaron a notarlo. «Hernández, te ves terrible», le dijo un residente. «¿No estás durmiendo?» «Estoy bien. Doble turno». Mentía. Isabela lo detuvo un día en el pasillo. «Mateo, mi padre quiere invitarte a cenar, para celebrar su recuperación completa». Mateo la miró. Sus ojos estaban hundidos, su bata arrugada, olía vagamente a cebolla. «No puedo, Isabela, tengo...»
otro compromiso. Mateo, estás pálido. ¿Estás bien? Estás trabajando demasiado en esta sección de residentes. Deberías aceptar la dirección. ¿Tendrías tiempo, dinero? No, la cortó él. Estoy exactamente donde necesito estar. Y se fue, dejándola confundida. Pasaron 2 meses. Mateo era una sombra. Había perdido peso. Sus manos, que antes eran suaves y precisas, ahora estaban cubiertas de callosidades, cicatrices de quemaduras de aceite y cortes del cuchillo de cocina. La sosa cáustica había agrietado su piel. Una mañana en el hospital, durante una revisión de rutina, el doctor Alarcón notó sus manos. ¿Qué diablos le pasó, Hernández? Está escalando rocas. Esas manos son un peligro. Tienen tejido cicatricial. Perderá la sensibilidad fina. Está arruinando su carrera. Mateo escondió sus manos en los bolsillos de la bata. Se curarán, dijo. No es permanente. Es permanente si sigue haciendo lo que sea que esté haciendo, dijo Alarcón, esta vez con genuina preocupación. Usted es un cirujano nato. No desperdicie el don. Esa noche, en la cocina, el agotamiento finalmente lo venció. Estaba cargando un saco de maíz de 50 kilos. Sus rodillas flaquearon, tropezó y el saco cayó, desparramando el maíz por todo el piso recién lavado. Fue el colmo. Mateo se quedó en el suelo, entre los granos de maíz, y no se movió. Estaba demasiado cansado para levantarse, demasiado roto para pedir disculpas. Simplemente se sentó allí, con la cabeza entre las manos, temblando. Las otras cocineras se detuvieron, asustadas. Esperaban que doña Rosa explotara. Rosa salió de su pequeña oficina. Vio el desastre. Vio a su hijo, el brillante neurocirujano, derrotado en su piso, cubierto de maíz crudo. Lo miró por un largo minuto. El silencio era ensordecedor. Filomena, dijo Rosa, su voz tranquila, prepara un café, cargado, y tráele uno de los tamales de mole que aparté. Filomena casi se desmaya. Señora, hazlo. Rosa se acercó a Mateo. Él no levantó la vista. Esperaba el grito, la humillación final. En lugar de eso, escuchó el sonido de la escoba. Rosa, su madre, la dueña, empezó a barrer el maíz a su alrededor. «Vas a limpiar esto», dijo ella, sin dureza, «pero primero te vas a levantar. Ningún hijo mío se rinde en el suelo de mi cocina». Mateo levantó la vista, confundido. Sus ojos estaban rojos. Rosa le tendió la mano. Su mano, callosa de 30 años de trabajo, se ofreció a la mano de él, callosa de 2 meses de penitencia. Él tomó su mano. Ella lo levantó con una fuerza sorprendente. «Estás arruinando tus manos, Mateo», dijo ella, mirando las cicatrices rojas. «Lo sé», susurró él. «Era el precio». «No», dijo ella, «este nunca fue el precio. El precio era tu orgullo, no tu don. El don que tienes en esas manos, ese don también es mío. Yo lo pagué, y no permitiré que lo arruines lavando mis ollas». Filomena llegó con el café humeante y el tamal en un plato. Mateo miró el tamal. Era el mismo que se había desparramado en el mármol. «Yo no puedo», dijo él. La deuda está pagada», dijo Rosa. Mateo la miró sin entender. «Pagaste la cirugía de Miguelito, pero la deuda era de miles». Rosa sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, cansada pero real. «Mateo, ¿crees que te tuve aquí 2 meses por el dinero? El restaurante ganó lo de esa cirugía en 1 semana. Tuve que rechazar inversionistas. El dinero nunca fue el problema». «Entonces, ¿por qué?», preguntó él, su voz rota. «Porque tenías que oler a maíz quemado, tenías que sentir el fuego en tus manos, tenías que recordar de dónde vienes, no para quedarte allí, sino para saber cuánto costó cada paso que diste». Le acercó el plato. «Come, te ganaste tu comida». Mateo tomó el tamal. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Le dio un mordisco. El sabor del mole, el mismo que había despreciado,
inundó su boca y supo ahogar, supo a perdón. Lloró comiendo, mientras su madre lo miraba y esta vez en sus ojos no había hielo. Había dolor, sí, pero también había regresado el orgullo. La historia no terminó con Mateo volviendo a ser el director de la clínica, ni casándose con la heredera. La vida real es más complicada. Mateo aceptó el puesto de jefe de neurocirugía, pero bajo sus propios términos. Fundó la unidad de neurocirugía Doña Rosa García, financiada por la clínica, dedicada a operar gratis a pacientes sin recursos como Miguelito, que ahora jugaba fútbol de nuevo. Mateo nunca volvió a usar trajes caros. Usaba su bata de residente y debajo un uniforme quirúrgico limpio. Nunca volvió al penthouse. Se mudó a un apartamento sencillo, cerca del barrio. Ya no era el doctor ingrato, ni el héroe perfecto. Era solo Mateo, un hombre que entendía el peso de sus manos. Cada domingo, sin falta, la unidad de neurocirugía cerraba temprano y el doctor Mateo Hernández conducía hasta el restaurante Tamales de Mamá Rosa. No entraba por la puerta de servicio, sino por la principal. Se sentaba en la mesa favorita de su madre y ella misma le servía. Comían juntos, en silencio a veces, hablando de su día a otras. Habían encontrado su nuevo hogar, no en una casa, sino en el respeto mutuo. Habían sanado. Y así termina nuestra historia de hoy. Una prueba de que no importa cuán alto vueles, nunca debes olvidar las manos que te ayudaron a construir tus alas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Somos Cazador de Cuentos y tu apoyo es nuestro alimento. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que nos dejes un like para que el mundo conozca el poder del perdón. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo drama, porque aquí te traemos historias nuevas todos los días. Y por favor, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el perdón de Rosa fue justo? ¿O Mateo merecía un castigo mayor? Nos vemos en la próxima cacería.